Buena tarde, un fuerte abrazo para todos, bienvenidos. Sabemos que la crianza es un camino lleno de desafíos. Hay que ver a nuestros hijos enfrentar la depresión, al verlos cuando están enfrentando la ansiedad, pues eso en algún momento como padres puede hacernos sentir impotentes, incluso confundidos. Hoy no estamos aquí para encontrar soluciones mágicas, sino que vamos a explorar una perspectiva diferente de la mano de dos personas muy especiales, la de ser un pilar, un puerto seguro para nuestros hijos. En este taller hoy van a aprender sobre herramientas para sostener un poco a sus hijos, para ofrecerles una mirada comprensiva, una presencia firme que los ayude a navegar en esa neblina sin juzgar, solo acompañándolos. Mi nombre es Babington Flores, director de Socialmente. Es toda una alegría estar compartiendo hoy con ustedes esto que hemos llamado una escuela de padres y que titulada para hoy como Padres que sostienen en tiempos de depresión. Como se los venía contando, esto es el resultado de la interacción que tenemos en los territorios, en diferentes espacios con las comunidades. Y hemos encontrado en los padres esa angustia, esa confusión, ese de pronto no tener las herramientas o esa confusión o incluso algún momento como una cierta frustración por no tener la capacidad de comprender lo que pasa a un hijo, a una hija y poderle dar una mano. Y de allí, pues que hayamos invitado a esta escuela. Bueno, vamos a darle inicio a todos dándole la bienvenida. Y antes de comenzar a hablar de depresión y de ansiedad, de síntomas y herramientas que lo que vamos a hacer, quiero que cerremos un momento los ojos, que nos concentremos, que nos enfoquemos en lo que vamos a hacer el día de hoy, que lo hagamos con mucho amor, con mucho detenimiento, que esto sea verdaderamente útil para mí como padre, como abuelo, como tío, como hermano, como hijo también, y podamos tener ese entorno de bienestar de la salud mental y emocional en nuestros hogares. Entonces, imaginen que la crianza de nuestros hijos es un viaje. Al inicio, el mar está en calma, el sol brilla y nuestro pequeño barco de vela avanza lleno de sueños. Lo llenamos de amor, de ilusiones, de risas y creemos que siempre será así, que todo se mantendrá de la misma manera. Pero un día, sin previo aviso, el cielo se torna gris. No hay una tormenta violenta, no hay rayos ni truenos, solo una niebla densa y fría que lo cubre todo. De repente el barco de nuestro hijo ya no parece el mismo. Se vuelve silencioso, se aleja, parece perdido en la inmensidad. Ustedes desde la orilla gritan, intentan lanzarle un salvavidas, le dicen a su hijo, échele ganas, recuerda lo feliz que eras, no te encierres, pero hay veces que ese salvavidas no es agarrado. Y la sensación que queda es una sensación de impotencia, de frustración, un miedo que duele hasta en el alma. Quieren llegar, pero la neblina es tan espesa que muchas veces uno como padre no sabe cómo. Llegan a un punto de desesperación donde se dan cuenta de algo fundamental. Quizás su misión no es ser el sol que disipa esa neblina. Quizás su misión no es ser el motor que mueve el barco. Su misión es ser el puerto. El puerto no desaparece en la tormenta. No, eso no sucede. Pero ofrece un lugar seguro. Un lugar donde el barco pueda llegar, anclar y saber que no está solo. Un puerto que, a pesar de la niebla, a pesar de esa neblina gruesa, se mantiene firme con su luz encendida. Eso es sostener. Hoy en este taller no les daremos la fórmula mágica para dispersar la neblina, no les daremos el mapa para evitar la tormenta, pero sí les daremos herramientas para hacer ese puerto, para ser esos padres que sostienen en los momentos más difíciles. Gracias por estar aquí y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a Ay, comenzar no, aquí no se puede y poner voy, ese y voy a celular, ahí se presentar. recalentó ese cable. Les voy a pedir algo, recuerden bien juiciosos con los micrófonos cerrados para que no nos distraigamos y no nos desconcentremos. Entonces vamos a iniciar esta escuela de padres después de esta introducción con esta pequeña historia que nos va colocando en contexto de lo que pretendemos hacer el día de hoy con Uriel Osorio. Uriel Osorio Arango es un gran amigo, compañero de trabajo, que tiene una experiencia muy grande y que hoy con todo el amor y de manera desprendida sacó su tiempo para compartirlo con nosotros. Uriel es psicólogo con una especialización en psicología organizacional, maestría en inteligencia emocional para psicólogos, maestría en administración de empresas internacionales, doctorado en humanidades, convención en ciencias de la educación.
Tiene una amplia trayectoria como directivo, como profesor universitario, ha liderado procesos de autoevaluación, de aseguramiento de la calidad, internacionalización y proyección social. Es consultor además organizacional, social y educativo, miembro fundador de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, investigador principal del proyecto de conciencias salud mental en docentes universitarios. Es autor de 5 libros y 15 más capítulos sobre inteligencia emocional, gestión del talento humano, liderazgo, clima y cultura organizacional, y tiene experiencia en el área clínica como psicoterapéutica, ser psicoterapeuta emocional. Ese es Uriel, quien va a tener su primer ponencia. La metodología es que vamos a tener a Uriel, luego vamos a tener a Ángela, que ahora se las presento, y damos un pequeño espacio por algunas preguntas, algo que queramos compartir y retroalimentar, y ya haremos unas conclusiones y cierre. Entonces, mi amigo Uriel, un fuerte abrazo, Dios le pague, Dios le bendiga, muy agradecido por su generosidad y querer compartir su conocimiento y experiencia con nosotros y con estas familias. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pavington, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también a la colega que está conectada y a los padres de familia, bueno, y demás personas que se interesan por estos temas que hoy día son, digamos que, de manejo universal. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio. Vamos a tener en cuenta 3 componentes claves que, digamos que a nivel de salud mental, analizamos a nivel global y tienen que ver con ansiedad, depresión y trastornos del comportamiento, teniendo en cuenta que digamos de 3 a 5 años, pues nosotros vamos a ver, digamos que esas muestras también de 6 a 11 años, pero también de 12 a 17 años es donde nosotros también vamos a ver un pico, digamos, alto que tiene que ver con ansiedad, ¿cierto? Y que esa ansiedad pues también nos muestra otro pico que se va mostrando que tiene que ver con depresión y eso pues está impactando pues totalmente también esos trastornos del comportamiento. Entonces, hacia allá le vamos apuntando. Tenemos unos retos importantes y es cómo nosotros vamos alfabetizando las emociones, es decir, cómo también vamos aprendiendo que la inteligencia emocional es maleable, se aprende y lo podemos hacer. Entonces voy a compartir esta sencilla presentación para ir llevando, digamos que una línea en la exposición pues del tema que vamos a abordar. Entonces ahí ya está proyectada, espero que la estén entonces observando. Y me confirman por favor si observan la presentación. Sí, señor. Sí, listo, perfecto, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues también digamos que este espacio nos va a permitir o tenemos un propósito muy importante y es poder dar algunos tips, algunas pautas para el bienestar emocional de las familias. Algunos tips, digamos que vienen a ser aquellos momentos especiales donde también nosotros empezamos a hacer esas implementaciones a nivel de familia, pero es apenas una muestra. Hay mucho por hacer y finalmente también estaré recomendando cuando nosotros nos encontramos con estas situaciones a nivel emocional que se convierten en, digamos, en momentos críticos a nivel de familia, pues también es importante la ayuda de profesionales expertos, ¿cierto? Y para eso pues están muy pues atentos ya hoy en el mercado laboral, pero también de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras y demás expertos en temas de salud mental. Entonces, a través, digamos que de un enfoque en la inteligencia emocional, vamos a ir observando algunos métodos que nos van a permitir también buscar esos apoyos emocionales, también implementar estrategias prácticas en la vida diaria y, muy importante, fomentar la resiliencia, ¿cierto? Todo con el fin de crear un entorno familiar más sano y sobre todo más armonioso, que es lo que buscamos, ese momento también de armonía a nivel familiar, que hay momentos y situaciones de crisis, situaciones de adversidad, sí, pero vamos adquiriendo unos elementos y unas herramientas que nos permiten, por supuesto, podernos, digamos que, enfrentar a esas situaciones que se presentan. Entonces, el reconocimiento y la gestión emocional, digamos que la inteligencia emocional permite a las personas identificar y manejar sus propias emociones
Digamos que es así como también podemos entablar, fomentar todo ese tipo de relaciones más saludables y efectivas. Entonces, inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos para gestionar las emociones propias y otras emociones. Y Daniel Goleman nos habla de 5 niveles para el desarrollo de inteligencia emocional. Uno es autoconciencia, ¿cierto? Identificar mis emociones, leo mis emociones, comprendo mis emociones. También está autorregulación o también autocontrol, es decir, cómo administro, cómo regulo y cómo racionalizo esas emociones para la toma de decisiones más asertiva. Oye, Pero también hay otro nivel que tiene que ver en... Sí, una cosita, mi hermano, la presentación se quedó en la inicial, la has estado moviendo, se quedó en la inicial. Ahí sí ya. ahí, Sí, gracias. ok, listo, perfecto, listo. Entonces, todo lo de inteligencia emocional, pues digamos, ¿por qué es importante en casa? Pues ayuda a mejorar la comunicación, favorece el manejo de conflictos y fortalece la autoestima, pero también se enseña con el ejemplo, que es muy importante. Entonces, esa inteligencia emocional, como la veníamos hablando, de 5 niveles de autoconciencia, autorregulación, y va otro que es la empatía. Entonces, la empatía también poder comprender las emociones de otro, esa comunicación que hace el otro de sus sentimientos, de los momentos por los que está pasando en el día a día, pues la empatía también es poder entonces leer ese comportamiento en el otro, ¿cierto? A veces escuchamos que es ponerse en el zapato del otro, pero eso yo no, pues no estoy, digamos que compartiendo realmente a veces ponerme el zapato del otro no significa que realmente pues esté metido o esté comprometido con esa situación. Es más estar ahí también, ¿cierto? Estar ahí en esos momentos con escucha activa, con una comunicación asertiva, con un acompañamiento emocional eficiente, que es importante. Entonces, hay unos pilares claves, digamos que esos pilares claves, como los menciona Daniel Goleman, autoconciencia, autorregulación, empatía, y está el otro que es automotivación. Es nosotros poder ver también que hay otras formas, una mirada optimista desde la psicología positiva, es saber que suceden las cosas, que hay problemas, que hay conflictos, que hay situaciones que se presentan, pero que podemos mirar diferentes maneras de solucionar, que hay momentos en los que tenemos que hacer la pausa, aquellos momentos de respiración o atención plena para poder tomar las mejores decisiones. Y ahí en ese momento, pues tiene que ver también con pensar que hay otras formas diferentes de hacerlo y que pueden ser de alguna manera un resultado positivo para esa situación. Entonces, es importante porque a partir de ese momento que yo también veo que es posible hacerlo de otra manera, pues estoy trabajando con motivación, es decir, me estoy diciendo, sí es posible, miremos cómo, busquemos ayuda, hablemos con un experto, hablemos en familia, en fin, todo esto pues nos va a ayudar a desarrollar esas habilidades que nos llevan y que son esenciales para ese desarrollo personal y social de cada una de las personas, en este caso a nivel de familia. Y el último nivel es, por supuesto, eso, lo social, la inteligencia social o esas relaciones interpersonales. Como también, pues, al fomentar esas relaciones interpersonales, el relacionamiento con el otro, pues también estoy entonces fortaleciendo esos niveles de inteligencia emocional. Mejorar la comunicación es importante a nivel familiar. Algunos, digamos que optan por decir, mejor no digo nada, mejor me quedo callado, es que no hay con quién hablar. Es muy importante mejorar la comunicación familiar, digamos, porque esto facilita la expresión de esas emociones, pero también de esas necesidades. No podemos simplemente es que ya sé lo que me va a decir, ya me imagino lo que va a decir, como pues tenemos ese poder de adivinar, creemos, no. Sencillamente a veces no tenemos la habilidad de comunicarnos, ¿cierto? Para escuchar, para dar la comunicación, digamos, fluida, tranquila, clara, que se requiere para ese momento. Entonces, todo esto pues contribuye a que haya unas relaciones más cercanas y por supuesto más comprensivas a nivel de familia. Entonces, además, pues
promueve un ambiente donde cada uno de los miembros de la familia pues se sienten, por supuesto, escuchados y valorados. Hoy día hay digamos que un factor que interrumpe mucho la comunicación y es el uso de los dispositivos en el hogar, dispositivos electrónicos como celular y demás, pero algunas familias tienen unos hábitos importantes. Un hábito importante es en el momento de la cena, el momento del almuerzo, el momento del desayuno. Todos dejan los celulares a un lado, no estamos, digamos, entretenidos en otras cosas, sino que tienen hábitos que se van, digamos, fortaleciendo en el paso a paso del día a día de la familia y que se hacen parte de su cultura. Entonces, ¿cómo también generamos esos hábitos? Pero también depende digamos, como padres de familia, nosotros también en esos momentos que estamos en comunicación, estamos mirando al otro, es una escucha activa o también estamos distraídos, entretenidos en otra cosa y ahí eso pues interrumpe esa comunicación. Entonces también todo este tema de la inteligencia emocional y cómo nosotros vamos trabajando en ello, pues también fortalece, digamos que la autoestima de los hijos. Es importante, hoy día, digamos que muchas situaciones de crisis a nivel emocional, por la que pasan los, digamos, los niños, niñas y jóvenes también o adolescentes, pues tienen que ver con todos estos elementos que encuentran en el entorno que pareciera que los están de alguna manera, digamos, utilicemos una palabra básica, llenando, se sienten complacidos, pero finalmente no. Hay unos momentos importantes en que se requiere esa comunicación en familia, ese acompañamiento emocional, es clave, inclusive ese, digamos, ese aislamiento social, ese encerramiento social, como lo queramos llamar, en fin, pues de alguna manera también es esa falta de comunicación, no encontramos con quién. Entonces, fomentar la autoestima a los hijos, pues les vamos a ir proporcionando unas herramientas importantes para que puedan manejar sus emociones. Entonces, además, digamos que al observar a sus padres practicar la inteligencia emocional, pues entonces los niños o los jóvenes pues aprenden también a gestionar sus propias emociones y también sus conflictos de una manera saludable. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? ¿Cómo nos reunimos en familia? Escuchamos las situaciones que pasan en el entorno social, el entorno cercano de la familia y cómo podemos ir dando soluciones a ello. ¿Cómo escuchamos? Entonces, sentirnos también escuchados, ¿cierto? Así entonces, vamos pasando acá. Eso es importante, digamos que ese apoyo emocional debe ser sólido, es importante que trabajemos en que sea sólido, es decir, que haya una validación de las emociones, pues validar, digamos, que las emociones es crucial también para que las personas se sientan comprendidas y apoyadas también en sus experiencias. Pero también, digamos, hablamos de la escucha activa, digamos que la escucha activa pues permite que las personas se sientan valoradas, ¿cierto? Y fomenten una comunicación más abierta y efectiva. Cuando nosotros no prestamos atención a esa, digamos que a la persona o al hijo o al joven, pues sencillamente pues siente de alguna manera que no es tan importante lo que él manifiesta o sus emociones y terminan pues digamos que al satisfacer esa necesidad de, digamos, de ese acompañamiento que no se da, pues es ahí donde entonces se emprenden búsquedas que no son de beneficio para ellos, ¿cierto? Pues ahí ya vienen, digamos, influencias que no son positivas ante la incapacidad misma del joven o la niña de dar esas soluciones y de identificar cómo maneja esas emociones. También es muy importante y algo que menciono mucho es la presencia emocional, es decir, estar de alguna manera presente emocionalmente. Digamos que significa ser accesible y disponible, pues digamos que lo cual es vital para que haya una conexión profunda. Es muy importante estar accesible y disponible. Después lo miramos, de pronto tengo tiempo, más tardecito, a lo mejor es importante que hagamos digamos, practiquemos con efectividad ese momento de presencia emocional. Y eso conectado a un lenguaje, digamos, afectivo, es decir, el lenguaje afectivo, ya sea verbal o no verbal, pues crea
pues un ambiente seguro, un ambiente de confianza para expresar esas emociones. Es así entonces, como nos vamos entonces por acá acercando, va a pasar a esta otra diapositiva que más nos cuenta acá. Y ahí nos encontramos de unas estrategias importantes, algunas estrategias de lo que empezó hablando Babington para ir, digamos que teniendo allí unas herramientas claves que nos permitan, pues como de alguna manera poder acompañar estos procesos de desarrollo de inteligencia emocional. Entonces, rutinas emocionales, nombrar las emociones, respiración Ay, siempre se consciente, almorzando. cuentos y películas, juegos de roles. Esas rutinas emocionales diarias, digamos, ¿qué deben hacer? Por ejemplo, digamos que establecer algunas rutinas como preguntar, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cierto? Ayuda, digamos, que a los miembros de la familia a expresar sus emociones y a estar más conectados entre sí. Entonces, importante esas rutinas emocionales. También es clave nombrar las emociones, es decir, que coloquémosle palabras a esas emociones. Entonces, esas específicas como si está frustrado, si está feliz, si está nervioso, pues esto permite, por supuesto, a los niños y en ese proceso de desarrollo y crecimiento y a medida cronológica también que van avanzando, pues permite que puedan identificar y comprender sus sentimientos de manera más clara. Entonces, es importante el identificar esas emociones y eso tiene que ver con lo que dice Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional de autoconciencia, ¿cierto? Y también es importante, no nos tomamos esos tiempos como el tiempo que se tomó al principio Hamilton de cerrar los ojos, hacer una pequeña reflexión. En este caso es la práctica de respiración consciente, es decir, la respiración consciente en familia, pues muchas veces pues lo hacemos de manera individual, que practican yoga, que hacen mindfulness, en fin, momentos de reflexión o desde lo religioso también espiritual y también hacen ese momento de oración cada uno, pero también es muy importante en familia, ¿cierto? Es decir, en familia pues esto puede ayudar a todos a calmarse y a manejar el estrés, digamos que practicar juntos momentos de respiración profunda pues fortalece también esa respiración familiar, ¿cierto? Digamos, esa conexión que viene pues a partir de ese momento de respiración consciente. Inhalo, exhalo, ¿cierto? Y me voy ubicando en el momento, en el espacio que me encuentro. Y también el uso de cuentos y películas, en el caso, por ejemplo, de los más niños, entonces usar cuentos o películas como herramientas para hablar sobre emociones, digamos que esto facilita digamos, esas conversaciones y también pues permite a los niños relacionarse con los personajes y sus experiencias, ¿cierto? Entonces, importante allí también cómo van a identificar las emociones. Y también es importante, digamos, los juegos de roles, manejar situaciones para que, digamos, en momentos difíciles, pues puedan manejar situaciones que se presentan. Realizar juegos de roles en situaciones difíciles, pues prepara a los niños para enfrentarse a esos momentos desafiantes, ¿cierto? De esas emociones que se convierten en desafíos para ellos, pues mejorando de alguna manera, pues todas esas habilidades sociales y la capacidad para la resolución de conflictos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar qué más tenemos por acá. La resiliencia, ¿cierto? Digamos que hoy día hablamos de la resiliencia y nos dice, bueno, ¿y qué es? Pero es importante también comprender qué es adaptación positiva a la adversidad, ¿cierto? Se aprende con el tiempo. Es una, digamos que también es clave de desarrollo emocional, ¿cierto? Es importante porque empezamos nosotros también, digamos que a pesar de esas adversidades que se puedan presentar, pues también nosotros miramos o tenemos mejor, para hacerlo más sencillo, la capacidad de adaptarnos de manera más positiva a situaciones, digamos, adversas y superar esas dificultades que se presentan. Entonces, este aspecto, digamos que no es innato, digamos que se desarrolla a lo largo de la vida y es esencial en el crecimiento emocional, especialmente, por supuesto, en la infancia. Entonces, ¿cómo fomentar esa resiliencia, digamos, en casa? Entonces,
tenemos algunos elementos claves que ustedes pueden empezar a implementar en casa. Recuerde que si tienen alguna pregunta, la van escribiendo, que al final pues vamos, ¿cierto?, a conversar sobre ello. Entonces, es muy importante, digamos que ofrecer seguridad emocional, ¿cierto? También es muy importante, digamos que modelar una actitud positiva. También celebrar el esfuerzo, no solamente el resultado, ¿cierto? Y también es muy importante enseñar a pedir ayuda. Eso es clave. Muchas veces, inclusive desde la misma familia, enseñamos esa que no, defiéndase como pueda, hágalo usted mismo, que se defiendan los otros, usted no tiene que ayudar a nadie, usted es primero usted, segundo usted y tercero usted. Entonces, ofrecer seguridad emocional, digamos que ofrecer un entorno seguro donde los niños se sientan protegidos y valorados, también los adolescentes, lo que les permite, digamos, que afrontar esos desafíos con confianza, pero también permitir errores y aprendizaje, ¿cierto? Es decir, que permitir que los niños y las niñas pues cometan errores, esto les enseña lecciones valiosas y les ayuda, por supuesto, a desarrollar esas habilidades para resolver problemas. Y también lo que mencioné, modelar, digamos que esa actitud positiva. Entonces es muy importante que tengamos esa actitud positiva frente a los desafíos, ¿cierto? Porque esto pues enseña también a los niños a manejar sus propias dificultades con optimismo, a mirar que es posible lograrlo de otra manera, que hay otras soluciones, que se puede pedir ayuda, ¿cierto? Es importante. Y esto de celebrar el esfuerzo es clave también. Celebrar el esfuerzo en lugar del resultado, pues ayuda a los niños a valorar su dedicación, pero también su perseverancia, en vez de solo enfocarse en, digamos, en el factor éxito. Entonces, todos esos pasos que hay, por eso nos encontramos hoy niños que se frustran del momento de entrada, que no tienen manejo de esas emociones, quieren lograr todo ya, que le den todo ya, quieren las cosas ya, y nos dan ese paso a paso para llegar hasta ese logro que es la meta que se ha propuesto a partir de ese esfuerzo que va haciendo paso a paso, ¿cierto? Y enseñar a los niños a pedir, por supuesto, ayuda, pues fomenta la comunicación y les muestra, digamos, que está muy bien en buscar apoyo cuando uno lo necesite. Así como muchos padres de familia buscan el apoyo cuando ven que necesitan algunas claves para poder orientar a sus hijos, lo que estamos haciendo el día de hoy. Es importante también darse esos momentos. Entonces, en ese orden de ideas, y ya se me va a acabar el tiempo, fomentar la resiliencia, ahí está entonces, y el bienestar, digamos que mental en la familia. Es importante. Entonces, un entorno, digamos que familiar, que se basa en el respeto, fomenta las relaciones saludables y la comunicación también abierta entre los miembros de la familia. Entonces, esto es vital para el bienestar emocional de todos. Digamos que promover el autocuidado, que es también importante. El autocuidado debe ser una prioridad no solo para los padres, sino también para los hijos. Es decir, practicar actividades que promuevan el bienestar físico y emocional, pues ayuda a reducir el estrés. Es importante que estoy estresado, pero a veces es porque no hay, digamos que también unas actividades que promuevan ese bienestar físico y emocional. Y es importante pues emprender a través de la escuela, a través del colegio, a través del jardín, a través de muchos elementos que encontramos en el entorno que pueden favorecer estos procesos. Identificar señales de estrés también es muy importante. Digamos que es fundamental estar atento a las señales de estrés o ansiedad, ¿cierto? En los miembros de la familia, porque a todos podemos pasar por esos momentos. Reconocer, digamos, que estos signos puede ser el primer paso para abordar, digamos, que ese bienestar mental. Es así entonces que finalmente una recomendación muy importante es, por supuesto, que nosotros podamos también buscar el apoyo, pedir apoyo. En caso, por ejemplo, de que las dificultades emocionales persistan, que sean muy críticas, que sean muy duraderas, pues debo buscar apoyo profesional. Es una opción válida y recomendada. ¿Listo? Digamos que la ayuda externa puede proporcionar herramientas efectivas
para el manejo emocional. Entonces, es importante que no lo descartemos, que tengamos en cuenta que ese apoyo es clave para la salud mental de la familia también. Y a nivel de ejemplo de regulación emocional, ¿cierto? Entonces, digamos que los padres son fundamentales para enseñar a sus hijos sobre la regulación emocional. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, digamos que al ser un modelo a seguir en este aspecto, pues, los niños, las niñas, pues, aprenden a manejar también sus emociones de manera efectiva. Entonces, además también, pues, de establecer límites, ¿cierto? Límites afectivos, digamos que, pues, esto proporciona un entorno seguro donde los niños y las niñas, pues, pueden expresar sus sentimientos. Es importante. Y también, a manera de conclusión, fomentar la comunicación abierta. Es importante, digamos, escuchar más y juzgar menos. Pues fomenta esto de la, digamos que escuchar más y juzgar menos, pues fomenta la comunicación. ¿Y qué tipo de comunicación? Una comunicación abierta y honesta en la familia, digamos que también le permite, por supuesto, al niño, a la niña, al adolescente, pues que se sientan valorados, comprendidos. Y es muy importante porque esto pues va a ayudar a que se fortalezcan los vínculos a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, acompañar a los hijos en lugar de controlarlos, pues promueve la autonomía y la confianza en ellos mismos. Entonces, importante también que tengamos ese factor clave allí. Vamos a hacer un ejercicio final para terminar. Actividad de termómetro emocional. Cada uno de ustedes o cada uno de ustedes va a pensar cómo, cómo me siento hoy, ¿cierto? Pero también cómo se sintió mi hijo hoy. Esas manifestaciones de emociones, por esos momentos que pasaron, pues es lo que nos lleva a nosotros a que tengamos momentos de reflexión sobre conexión emocional diaria. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo se sintió mi hijo hoy? Y nos escuchamos, ¿cierto? Y nos escuchamos o escribimos y vamos observando cómo esas emociones se presentan en el día a día a partir de esos sentimientos, que la emoción es la forma en que elaboro, ¿cierto? El resultado de ese sentimiento, pues entonces, ¿cómo vamos nosotros dándole manejo? Y lo podemos hacer, por supuesto, cuando nosotros empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con alfabetización emocional. Es decir, también me pregunto cómo me siento hoy, cómo se sintió mi hijo hoy, y considerando algunos factores claves, es decir, el 1% de la población mundial eh, padece, digamos, de alguna manera de alexitimia, que es la incapacidad que se tiene para, digamos, identificar de alguna manera las emociones propias y también las de otros. Vamos a tener también ese tipo de personas en la población, pero efectivamente empezar nosotros a hacer ese trabajo desde la familia, desde ese núcleo familiar, pues vamos a ayudar a que salga de allí, de esa familia, una persona que va a encontrarse con situaciones adversas, situaciones difíciles, momentos conflictivos, momentos de emociones críticas, y las va a poder regular, las va a poder autorregular, va a poder entonces tomar decisiones de otra manera, y pues vamos a tener una persona altamente productiva, efectiva y que le está aportando mucho a la sociedad. Y ahí entonces, ¿qué recomendaciones? Acompañar con empatía. Se construye día a día todas estas habilidades y desarrollo de inteligencia emocional. Esto daría para todo un taller de unas cuantas horas para empezar a desarrollar de uno en uno, ¿cierto? Cómo trabajamos autoconciencia, cómo trabajamos autorregulación, cómo trabajamos empatía, cómo trabajamos también automotivación y cómo trabajamos relaciones interpersonales, inteligencia social. No hay padres perfectos, pero sí pueden acompañar con empatía y construir un espacio familiar armónico y que definitivamente le apunte a tener una mejor salud mental a nivel familiar. Recomendaciones, libros, muchas gracias. Y ahí está mi contacto. Quería contarles esos tips. Yo creo que me alargué, le quité tiempo a la colega.
pero bueno, después espero me vuelvan a invitar y podamos seguir hablando de inteligencia emocional. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Una excelente presentación, información demasiadamente relevante con el objetivo de entregarle las herramientas. Un mensaje muy positivo ese de que no hay padres perfectos, pero podemos esforzarnos, podemos empezar a aplicar cosas como las que hemos aprendido el día de hoy y a generar ese entorno familiar. Uriel, muchas gracias. Vas a estar con nosotros. Al final de pronto hago la oportunidad de dos o tres preguntitas a las personas y ahí ya cerraríamos. Vamos a darle entonces la bienvenida, agradeciéndole pues nuevamente a Auriel que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Vamos a darle ahora espacio a Ángela María Echeverry, que es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, que es máster en prevención y mediación de conflictos en entornos educativos de la UNIR, que tiene más de 6 años de experiencia en acompañamiento psicoterapéutico y educativo en instituciones de educación superior y tiene un enfoque en la gestión de la ansiedad y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Una mujer con mucha experiencia y capacidad de generar habilidades en las personas y eso es lo que nosotros tenemos como objetivo el día de hoy. Entonces, bienvenida Ángela, muchas gracias por de manera tan generosa también querer compartir tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y con esta presentación tan bonita que tienes herramientas para comprender y acompañar a los hijos con depresión. Bienvenida Ángela. Hola, buenas tardes para todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Babington, nuevamente gracias por la invitación. Y Uriel, un placer estar aquí contigo, pudiendo compartir conocimientos con todos los padres que nos acompañan esta tarde. Quisiera saber si ya están viendo mi pantalla para iniciar y para que aprovechemos estos 20 minuticos que nos quedan de encuentro. Así es, ya Sí, está. se ve y se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Babington ya nos contó que básicamente en este encuentro lo que queremos es que ustedes se puedan llevar herramientas prácticas para que podamos comenzar a fortalecer esas relaciones con nuestros hijos, pero también que podamos reconocer esos signos de alarma y fundamental, como decía mi colega Uriel, el rol parental como un factor protector para el desarrollo de nuestros hijos durante la infancia y la adolescencia. El papel fundamental de los padres finalmente es el acompañamiento a los hijos. No podemos saltar los obstáculos de la vida por ellos, pero sí podemos tender una mano, sí podemos acompañar y sí podemos orientar durante todo ese proceso de crecimiento y de desarrollo emocional e integral de los hijos. Eh, la idea de este encuentro no es patologizar ni diagnosticar, pero sí me parece muy importante que podamos reconocer algunos signos de alarma frente a la depresión, a la tristeza profunda, al estrés y a la ansiedad, que nos puedan decir como padres, venga, aquí está pasando algo, mi hijo o mi hija necesitan este acompañamiento o han presentado alguna de estas conductas y qué puedo hacer yo para acompañarlos. Entonces hablamos de síntomas emocionales, que como ya bien lo describía Uriel, hablamos también de que puede aparecer una baja autoestima, pueden aparecer expresiones en su discurso como yo no valgo la pena, ojalá no existiera o no quiero hacer nada, puede aparecer como una pérdida de interés por esas actividades que ellos antes encontraban como tan placenteras o tan divertidas. Puede aparecer una irritabilidad que antes no existía, puede aparecer un llanto al que no le encontramos una causal y tenemos dificultades para acompañar. Puede aparecer también cambios en el apetito, porque ahora estén comiendo mucho más o mucho menos de la cuenta, que antes fueran muy activos y realizaran como muchas actividades que impliquen movimiento y ahorita quieren pasar mucho tiempo en la cama o en el celular o jugando videojuegos. Puede cambiar también, afectar ese rendimiento escolar, disminuir el interés en las tareas, las prácticas sociales con sus amigos del barrio o con sus compañeros de escuela e incluso en el discurso pueden aparecer esas ideas de muerte o ya irnos hasta un intento de suicidio.
Me encanta estar como sincronizada con Uriel porque él también mencionaba a Siegel y es que él nos dice que la conducta del adolescente es una forma de comunicación emocional y escuchar lo no dicho es clave, es decir, el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal y todo lo que estas acciones conductuales, fisiológicas y emocionales nos están diciendo que quizá nuestro hijo, nuestra hija no está poniendo en palabras pero que a través de sus acciones nos está transmitiendo que requiere el acompañamiento. Hay otros factores de riesgo y me parece importante también mencionarlo y es que si en la familia existe un historial de depresión en la madre o en el padre, biológicamente tenemos una predisposición de heredarla hasta el 50%. Entonces, eso de por sí ya nos está diciendo, venga, si yo que he pasado por este proceso comienzo a reconocer también estas conductas en mis hijos, requiero acompañarlo experiencias que hayamos identificado como de acoso escolar o en el barrio por sus pares, algunos cambios bruscos que pueden ser como una ruptura de los padres, un cambio de vivienda o de ciudad o alguna experiencia que podamos identificar como traumática que también nos diga a nosotros, pudo haber sido este un desencadenante y mi hijo necesita ahora que lo escuche. Y fundamental y articulado con todo el discurso de mi colega, esa red emocional que resulta tan importante en este momento. Por eso entonces quiero que hoy ustedes se puedan llevar algo, ¿cierto? De este encuentro y que podamos decir, quiero ponerlo en práctica y veníamos hablando de la escucha activa. Creo que es muy importante también que reconozcamos que nosotros también fuimos niños, también fuimos adolescentes y que podamos escuchar sin juicio. Y es que si tenemos algo que opinar frente a esa conducta, cuando estemos teniendo esa conversación que es difícil, que puede ser incómoda, que requiere de la escucha activa, es escuchar para entender a mi hijo, no escuchar para responder, porque es que le quiero solucionar la situación, sino una escucha atenta. Y cuando hablamos de sin juicios, y lo voy a poner en unas palabras muy coloquiales, es que cuando nos están regañando, o como decimos aquí en Antioquia, nos están echando cantaleta, dejamos de prestar atención al mensaje, porque ya el discurso es otro, ya el discurso cambia, ya no entra el apoyo, sino el reproche. Y cuando estamos pasando por una de estas situaciones, la culpa suele incrementar mucho. Y este tipo de conversaciones donde no se da esa escucha puede hacer eso, que la culpa aumente y mi hijo automáticamente se va a cerrar porque culpable ya se siente. Entonces, que lo tengamos en cuenta allí, esa contención emocional, cuando hablamos de contener, es de abrazar emocionalmente, porque también tenemos niños y adolescentes que no responden al contacto físico. Entonces, si no es el momento de dar un abrazo, puedo también preguntar, hijo, hija, ¿quieres un abrazo? No, mamá, listo. O no, papá, bueno, aquí voy a estar para ti, conmigo puedes hablar de lo que quieres y aquí te voy a acompañar. Y eso es un concepto que yo he venido trabajando a lo largo de la terapia y es que también existe el silencio amoroso, que quiere decir que no siempre tengo que estar hablando o dándole soluciones de cómo resolver este conflicto, sino que puedo estar ahí acompañándolo y si no tengo algo bueno para decir en ese momento, porque yo también soy un ser humano que me altero y que me agobio, puedo sentarme ahí, le puedo sobar el pelo, le puedo tender una mano y puedo simplemente estar ahí para no dejarlo solo sin invadir su espacio y acompañar también desde ahí, desde esa perspectiva y que podamos evitar el uso de algunas frases que puedan minimizar el sentir del otro, que lo hacemos con la mejor intención, ¿cierto? Porque a lo mejor no contamos con esas herramientas y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero ya vamos a profundizar un poquito más en eso, que podamos promover también esa expresión emocional que es fundamental aquí, y es a través de la palabra, a través del deporte, a través del arte, de la música, de la pintura, porque todas esas emociones que se van conteniendo, y esto es para niños, adolescentes y adultos, todo lo que no ponemos afuera, a través de la palabra o a través del cuerpo, se comienza a cosechar adentro y comienza a crecer y a crecer y a crecer.
Por eso es que usualmente cuando lloramos o estallamos, como decimos coloquialmente, no lo hacemos por la situación actual que desencadenó, sino por todas esas situaciones que pasaron atrás y que a lo mejor no pudimos tramitar asertivamente en esos momentos y fuimos acumulando. Entonces, que podamos nosotros mismos generar esos espacios de diálogo, de dibujo, de inscribir a nuestros hijos en otras clases, de irlos a ver participar en esos encuentros también, nos permiten fortalecer esa relación, tanto en el vínculo padre e hijo como en el hijo mismo, en su proceso individual y que podamos también tener en el radar que si definitivamente yo como padre o madre digo, no sé cómo ayudarle, no sé cómo acompañarlo, existe la posibilidad siempre de trabajar en equipo y de poder contar con unos profesionales de manera interdisciplinar, ya sea en el colegio, en corporaciones como socialmente, donde me brindan herramientas, con mi médico de familia, porque levantar la manito y decir, no puedo con todo esto, necesito ayuda, es también una manera de autocuidado y una manera de preservar el vínculo y de cuidar la familia. Entonces, como les venía contando ahorita sobre el discurso y esas palabras que utilizar, que a veces no sabemos, les traje como algunos ejemplos para que pudiéramos pensar y decir, bueno, eh, ¿qué cosas puedo yo decir? ¿Cómo lo puedo abordar? ¿Cómo puedo llegar? Entonces, frases que nos permitan la validación del otro, que nos permitan fortalecer esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser reconocidos. Y es poderle decir frases como, eres muy valioso, incluso si ahorita no lo puedes ver, yo lo veo, hijo, aquí estoy para ti, te amo y te voy a acompañar. Si hace parte de nuestro vínculo y de nuestra relación, vamos a buscar ayuda juntos, ¿cierto? Porque entendemos también que hay un contexto que influye y que la ayuda no es solo para ese hijo que está afectado, sino que yo como padre también necesito orientación para saber cómo acompañar. Y es reforzar que no es una cosa que te pasa solo a ti, sino que tú eres miembro de esta familia y por ende es algo que nos está pasando a todos de manera diferente, pero vamos a trabajar juntos para ellos. Poder reconocer también que el mundo del otro es precisamente eso, es otro mundo. Y cuando yo le digo, no sé exactamente cómo te sientes, pero aquí estoy para ti, o no sé exactamente cómo te sientes, pero quiero entender qué necesitas de mí, cómo te puedo ayudar, habla conmigo, cuéntame qué te pasa, no hay nada en el mundo que me puedas decir que haga que yo te deje de querer, es invitar al otro a que me deje entrar en su mundo y que nos puede permitir llegar a esa conexión que nos puede permitir transitar esas conversaciones difíciles con nuestros hijos, independientemente de la edad o del ciclo del desarrollo en el que se encuentren. Y asimismo les traía como algunas frases para que evitar, para que ustedes que mientras tanto me escuchan en casa se empiecen a preguntar, yo estoy haciendo esto o estoy haciendo aquello y de qué manera lo puedo ir mejorar. Frases, por ejemplo, como no tienes motivos para estar así, que las escuchamos mucho y que a lo mejor lo hacemos sin malas intenciones, pero como les venía contando, la pueden hacer que la culpa o la tristeza aumenten, así tengamos las mejores intenciones de acompañarlos, porque claro, no contamos con esos recursos y no encontramos una explicación racional para lo que está pasando. Entonces, que evitemos invalidar esa emoción que nuestro hijo ya a lo mejor con tanta dificultad nos ha manifestado. Frases como eso se te va a pasar solo, como eso es una bobada. Evitar también eso. Si nuestro hijo a través de la palabra o a través de su conducta ya nos está manifestando que algo está pasando y que necesita acompañamiento, tratemos de ser ese primer respondiente, que en el hogar somos los padres finalmente, ese esa primera persona encargada de acompañar a ese ser que empezó a transitar su camino. Tienes que ser fuerte, y por último, como a fulanito también le pasó y no se puso así,
empieza la comparación y empieza también esa sensación o esos pensamientos intrusivos de sí, es que yo soy muy bobo, es que yo soy una debilucha y no puedo con esta situación. Y en vez de ir como saliendo de ese pozo, lo que puedes ser es resultar más contraproducente y comenzarme a hundir más y a confirmarme que efectivamente esta situación me sobrepasa, contrario a lo que Sí, le queremos, está que es salir caminando de a allí y mostrar que hay otras posibilidades. Y no sin antes, que lo venía mencionando mi colega, y es que los cuidadores también es esencial. Cuando me hago esa pregunta del termómetro emocional, de cómo me sentí yo hoy y cómo se sintió mi hijo hoy, es fundamental que reconozcamos que para ayudar al otro también me tengo que ayudar yo. Por eso es que cuando vamos en un avión, ¿y qué es lo que nos dicen? Ante un caso de emergencia, primero póngase la máscara de oxígeno usted y después auxilie a las personas que tiene al lado. Lo mismo con mis hijos, reconocer que si yo estoy bien, también puedo acompañarlo. Es muy difícil acompañar también desde esa tristeza, que podamos reconocer, que podamos normalizar que esa culpa o ese miedo o esa frustración que como padres sentimos ante esa situación por la que están pasando nuestros hijos, no es nuestra culpa. Así que esa pregunta de ¿en qué me equivoqué? Que lo que puede hacer es radicar más estos síntomas, la pregunta sea, ¿qué puedo hacer mejor? Y que realmente me invite al acompañamiento, me invite al crecimiento como padre, como hijo que soy también y que me permita seguir avanzando en mi crecimiento y acompañar a mi hijo de la mejor manera. Y asimismo, buscar este tipo de espacios que yo lo admiro profundamente, que un padre hoy domingo a las 5 de la tarde diga, venga, que es que a mí este tema me interesa, venga, que yo quiero desempeñar este rol mejor, es supremamente admirable y por eso pues los felicito a todos de que se regalen hoy este espacio, pero es también decir, yo también necesito cuidar de mí primero para poder cuidar de los otros. Y por último, para finalizar esta breve intervención, no me quisiera ir sin unas reflexiones finales, y es que las palabras que utilizamos nos pueden abrir o nos pueden cerrar puertas. Por eso les ponía estos ejemplos y es decir, lo que quiero es fortalecer esta relación, intervenir, acompañar, estar presente. Hagámonos la pregunta, ensayemos incluso cómo voy a abordar a mi hijo y será que estas palabras que voy a utilizar, si me las estuviera diciendo mi papá o mi mamá a mí, yo cómo me sentiría y que podamos también permitirnos hacer ese ejercicio y desde el conocimiento que tenemos de nuestros hijos poder decir, no, sí, esto de pronto no le va a gustar, me voy a ir por este lado. Y finalmente vuelvo a tocar el tema de que no necesitamos ser padres perfectos porque a nadie le enseñaron a ser papá. Así como nuestros padres fueron papás en las condiciones que pudieron, así mismo lo hacemos nosotros. Vamos aprendiendo en el camino y como seres humanos, como padres, también estamos en constante construcción. Entonces, ¿qué es lo que se necesita de nosotros? La presencia y el acompañamiento. Que mi hijo sepa que no importa por qué esté pasando, yo siempre voy a estar aquí para acompañarlo y voy a hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo y las que sigo aprendiendo en espacios como estos. Acompañar a un hijo que pasa por una situación de depresión, de ansiedad o que está transitando alguna dificultad en su vida es un acto profundo de amor y de valentía, porque es muy complejo estar allí y lidiar con sentimientos como la frustración por no poder solucionar esta situación con ellos. Pero recordemos, como les dejé aquí grande, que están aprendiendo a ver su luz. Y por ahora lo que podemos hacer por ellos es sostener la vela y que en esos tiempos oscuros o que pueden verse tan complejos ahora, podemos ser compañía, podemos ser luz y podemos ser ese hombro y esa palabra de aliento que le dice, hijo, aquí estoy para ti y de aquí no me voy a ir. Eso es todo. Muchísimas gracias, Babington, por la invitación. Ángela, muchas gracias a ti. La verdad es que ambos han hecho un gran trabajo. Hemos
cumplido con el objetivo de traerle herramientas a las familias, y aquí hay temas que ameritarían una profundidad mucho más grande, pero que luego lo haremos en otros espacios. Pero gracias a Uriel, gracias a Ángela por ese esfuerzo tan maravilloso de podernos hacer conscientes a quienes somos padres y con estos mensajes tan potentes. Vamos a abrir un pequeño espacio para unas 3 o 4 preguntas si las hay, y si no vamos haciendo el cierre, contándoles pues que les podremos compartir las presentaciones con la venia de los expositores, también los contactos de ellos si los quieren por algún acompañamiento profesional, y también el video pues vamos a compartirlo con cada uno de ustedes. Bien, ¿quién tiene algo que quiera preguntar o aportar? Puede levantar la manito y le damos la palabra. O si prefieren hacerlo por el chat, está bien. Si no, vamos dándole cierre a esta escuela que ha sido maravillosa. Muy agradecido de nuevo con Ángela y con Miguel, porque su contenido, su experiencia, su conocimiento está repleto de amor y va directo al corazón de quienes necesitamos ese tipo de información para acompañar de una mejor manera. Excelentes aportes, Babington, de las dos personas que nos dieron también aportes para mejorar, aunque ya no tenemos pues niños pequeños, pero tenemos nietos y aún los jóvenes también hay que orientarlos. Les agradezco mucho. Con gusto, Carmen, con todo el cariño. Esto no les quepa la menor duda que si algo tiene es amor. ¿Alguien más desea compartir algo o alguna pregunta? Bien, entonces voy a proceder para que vayamos haciendo el cierre, y bueno, hemos ya llegado al final pues de este taller. Quiero agradecerles de todo corazón haber dedicado su tiempo, como lo decía Ángela, regalarse el tiempo, el espacio para aprender, para ser conscientes, para tener nuevos conocimientos, nuevas herramientas. Pues la verdad es que es muy importante que hayan dedicado tiempo, esa valentía de hacer parte de esta conversación. Hemos hablado de depresión, de la ansiedad, no como un problema individual, sino como un desafío pues que nos afecta a todos como familia, como sociedad, y sobre todo hemos aprendido pues a hacer ese puerto seguro. Sale muchas cosas por trabajar. Miren qué importancia la de la comunicación activa, el poder entender. Bueno, yo tomé muchas notas, pero mis compañeros fueron tan claros y tan precisos en la información que no me voy a extender en ello. Entonces, para terminar, quiero invitarlos a reflexionar sobre una idea que para mí también lo explica mucho lo que hemos hablado. Voy a citar un autor que se llama Jonathan Haidt. Él tiene un libro, una obra que se llama La generación ansiosa, es muy reciente, se las recomiendo, y vamos a buscar la manera de irla analizando también. Él tiene una tesis allí que en verdad va directamente como esa conciencia de los que somos padres. Él argumenta que la gran ola de ansiedad y de depresión que estamos viviendo en nuestros jóvenes es el resultado directo de un gran cambio social. Hemos pasado de una infancia basada en el juego libre, en la exploración, que fue la que nos tocó a nosotros, una infancia basada estamos pasando una infancia basada en el teléfono, en las redes sociales, un contraste muy grande, ¿sí? De una conexión con el amigo, con el barrio, con la tierrita, con el juego, ahora una desconexión media por la tecnología. Entonces, lo que antes se resolvía jugando en la calle, con conflictos, que hasta eran conflictos con los amigos, pero uno se aprendía a manejar solo, a entender, a defenderse, o a veces también acompañado. Hoy todo se vive de una pantalla. Eso nos menciona Jonathan Haidt, donde la comparación es constante, y esa comparación que es negativa, porque es ver en otro lo que no veo en mí de alguna manera. Entonces la infancia tal como la conocíamos hoy, se puede decir de alguna manera que está recableada, reestructurada de alguna manera, y la consecuencia es la vulnerabilidad emocional que hoy vemos, una alta vulnerabilidad emocional. Por eso me atrevo a pasar por acá como a leer algunas de las cosas importantes que los compañeros nos presentaron, y es que hay que enseñarlos a buscar apoyo cuando lo necesitan. Se tienen que aprender a desarrollar habilidades para resolver problemas nuestros jóvenes, y a entender ese rol de padres del acompañamiento, y además de tener esa capacidad nosotros como padres también de detectar esos síntomas desde lo emocional, desde lo fisiológico, desde lo conductual, desde empezar a entender ese lenguaje no verbal, ¿cierto? Por identificar esos factores de riesgo y convertirlos en esa gran red emocional.
Uriel citó algo muy importante, y vuelvo y lo digo, lo traigo yo acá, escuchar más y juzgar menos, ¿cierto? Es importante esa actividad del termómetro emocional y bueno, escuchar para entender, como nos lo decía Ángela, ese tema de la culpa y el miedo, abrazar las emociones, el silencio amoroso, promover la expresión emocional, entender muy claro ese vínculo entre el padre y el hijo. Y es una gran conclusión que nos presentan nuestros dos expositores hoy, que hay que trabajar en equipo, que hay que construir redes de apoyo, que la valentía está en alzar la mano y decir que tengo un problema y pedir apoyo, que no es un signo de debilidad pedir apoyo, sino por el contrario, es muy importante tener esa capacidad. Son muchos los temas y también, como lo mencionaba finalmente Ángela, la necesidad que nosotros tenemos como cuidadores de estar bien, de poder auto fortalecernos desde muchos aspectos y tener las herramientas nosotros también necesarias. Entonces, la labor de sostener a nuestros hijos este tiempo no es solo darles un abrazo cuando están tristes, es también ser ese guardián de su infancia, ese acompañante, ese protector de su tiempo y de su mente. Es tener la valentía de decir no a la presión social que hoy estamos teniendo. Es la necesidad también de retrasar entre lo que más podamos, nos lo recomienda también Jonathan Haidt en su obra, de retrasar la entrada a los teléfonos móviles, a las redes sociales. Entre más se demore un niño en tener acceso a la tecnología de las redes sociales, va a tener una mayor capacidad de desarrollar otras habilidades como lo hacíamos a través del juego, de la aventura, de estar conectados realmente. Entonces el puerto no solo se acoge, sino que también es la guía del barco, lejos de las tormentas. Hoy ustedes han aprendido a hacer ambos, ¿cierto? A hacer ambos. Un refugio en la tormenta y una brújula que señala un camino mucho más seguro. El camino por delante que tenemos todos no será fácil. Esas tareas no serán fáciles, pero por eso estos espacios, para que no se sientan solos, para que desarrollemos habilidades y conciencia entre todos. Y bueno, digamos que a partir de este taller tan maravilloso que nos han compartido Ángela y Uriel, pues vamos a tener más herramientas, vamos a sentirnos más importantes, más conscientes de nuestra condición de padres, de nuestro rol tan vital que tenemos al ser padres. Y bueno, gracias por ser padres que sostienen en estos tiempos de depresión y bueno, que no sea más, que empecemos a practicar, a desarrollar habilidades y a, hacer y a tener una mejor salud mental familiar, como también nos lo mencionaba Uriel. Voy a leer esos dos mensajes del chat para terminar. Fanny Liliana Alzate nos dice, dar gracias por el espacio, con todo gusto. Janet nos dice, muchas gracias, Babington, por ese taller. Tengo 2 hijos, me sirve mucho recibir esta información, perdón, ya que a veces es complejo entenderlos en las edades y que es muy enriquecedor. Claro, es complejo, pero bueno, ya nosotros vamos entendiendo cuál es nuestro rol, qué es lo que debemos de hacer y bueno, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir este espacio. De nuevo a Uriel y a Ángela, Dios los bendiga. Gran aporte, un reconocimiento total a ese profesionalismo con que ustedes trabajan en el día a día, en el lugar que se encuentran siempre. Qué bonito poder entregar conocimiento y experiencia a las familias. No sé, Uriel, si te quieres despedir en unos 30 segundos, un minuto, lo que quieras aportar y Ángela también. Muchas gracias, Babington, por la invitación y a quienes se conectaron y también a la colega, la doctora Ángela, muchas gracias también. La estuve escuchando, estábamos muy conectados en la temática y no nos habíamos encontrado previamente. Los invito a que continuemos siempre, el aprendizaje es infinito, todos los días podemos adquirir nuevas herramientas y como lo mencioné desde el principio, la inteligencia emocional es maleable, lo podemos aprender en el día a día. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Uriel. Dios te bendiga. Ángela. Bueno, agradecerles por este espacio. Me quedo con la reflexión de que somos seres en constante construcción, que siempre podemos ser mejores seres humanos y por ende mejores padres, invitados todos a que puedan ser esa mejor versión de papás que quieren ser y que les hubiera gustado tener. Feliz tarde para todos. Ángela, Dios te pague, Dios te bendiga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, que les acaba de ir muy bien y que esta semana que inicia llegue cargada de éxitos y de bendiciones. Hasta luego.